Hola chicos, ¿qué tal? Espero estén todos bien. El día de hoy estamos nuevamente en un video de inicio de semana. Esta vez advierto que va a ser un video bastante largo porque, como lo ven, son bastantes los temas que vamos a tocar el día de hoy. Primero vamos a ver qué es lo que está sucediendo realmente frente a las palabras de Jerome Powell. Vamos a ver también las encuestas del BOFA que se hacen a diferentes gestores, administradores de fondo que tienen, pues, digamos, bastante dinero bajo gestión. Algunas gráficas interesantes que he conseguido por toda la red buscando y husmeando por diferentes lugares, como siempre los resultados trimestrales y datos macro y finalmente el análisis técnico del SP500. Para el primer punto que vamos a ver, recomendaría primero ver este video. Ya no vamos a tocar temas de lo que ha sucedido en la última subida de tipos de interés y demás, porque todo eso está en este video, que es un video, creo yo, que está bastante interesante. Así es que comencemos. Bien, mientras Powell nos dice que todo está bien, lo que está sucediendo realmente es que, por ejemplo, el sentimiento del consumidor está en niveles más bajos nunca antes visto desde los años 53. El punto previo más bajo se tenía por los años 80. Y la línea de color azul que vemos aquí es el P/E ratio del SP500, que vemos que puede tener una cierta relación con el sentimiento del consumidor. No es una relación exacta, ni creo yo tampoco que se acerque a uno, pero podemos ver que a largo plazo pues el sentimiento del consumidor y el P/E ratio del SP500 se mueven con cierta similitud, ¿no? Aquí vemos que pues baja tanto el P/E ratio de las acciones y también está bajando el sentimiento del consumidor. Aquí por otro lado vemos que sube el sentimiento del consumidor y también lo hace el P/E ratio, y aquí también, y aquí también, y aquí también. Entonces podríamos decir que hay una cierta relación, no es una relación perfecta lógicamente. Otra cosa que también está sucediendo es el sentimiento de los inversores, ¿no? Es una encuesta semanal que se hace a inversores minoristas y lo que vemos aquí en la gráfica es la diferencia entre el sentimiento alcista menos el sentimiento bajista. Y podemos ver que está en niveles igual, más bajos o tan bajos como por los años prácticamente 90, ¿no? 92, 93, por ahí que se tuvo este sentimiento del inversor en niveles muy bajos, ¿no? Creo que por aquí también tenemos otros niveles, que este nivel bajo de aquí vendría a ser por motivos de la pandemia, y por aquí también podemos ver otros niveles bajos por la crisis financiera, ¿no? Todo lo post-crisis y demás. Mientras que Jerome Powell no tiene nada claro que decir con respecto a la vivienda, pues aquí podemos ver en esta gráfica que la oferta mensual de casas nuevas ha aumentado. ¿Cómo se lee esta gráfica? Estos son los meses para vender, ojo, son los meses para vender el inventario de casas nuevas. ¿Cuánto le tomaría ahora vender las casas nuevas que se están construyendo según la tasa de ventas actual, la relación de tasas de ventas actual, y si también no se construyen casas nuevas adicionales, ¿no? Por ejemplo, ahora el inventario se estaría vendiendo en aproximadamente 9 meses. Vemos que aquí en la crisis financiera, ¿no? Que también partió por una crisis inmobiliaria, vemos que llegaron a niveles tan altos como los de 12 meses. Prácticamente todo el inventario que se tenía por estas fechas, fechas de plena crisis financiera, pues se demoraba el inventario 12 meses en venderse. Y aquí también podemos ver unas altas en los años 80, por aquí en los años 90, e incluso aquí esta bajada, pues debido a los bajos tipos de interés que había para pedir préstamos, ¿no? Préstamos de largo plazo, 30 años mayormente es la tasa que se toma, pues aquí vemos que los meses que se tenía para vender casas eran muy bajos, ¿no? Se vendían muy rápidamente, posiblemente debido a la bajada de los tipos de interés. Esta gráfica de aquí también es muy interesante y nos dice el número de familias que pueden calificar pues a una hipoteca, ¿no? Son diferentes hipotecas de 200,000, 400,000 dólares y 600,000. Creo yo que la más común en Estados Unidos es de medio millón de dólares. Aquí está separado de esta forma, ¿no? Y podemos ver que conforme las tasas han comenzado a subir, ahora hay menos familias que pueden calificar a un préstamo hipotecario, según los montos que vemos aquí, ¿no? Y creo que esto es algo muy lógico. Y esta gráfica de aquí también es muy interesante. Mientras que Powell nos dice que todo está bien, pues la Fed de Atlanta, la Reserva Federal de Atlanta, estima un crecimiento del PBI a cero. Esas son sus proyecciones del crecimiento del PBI a cero. Y otra cosa también curiosa es este gráfico que vemos aquí, que es del Blue Chips Consensus, ¿no? Que es una encuesta mensual a economistas de principales fabricantes, bancos, seguros, inversión, etc. Se reúnen se le hace una encuesta a todos estos economistas
y pues se llega a este consenso. Y vemos que difiere bastante con respecto a lo que están diciendo los bancos centrales, ¿no? Estos economistas pues piensan que todo va a ir bien e incluso aquí se ve una ligera subida, ¿no? Pero la Reserva Federal o lo que estiman la Reserva Federal, al menos la Fed de Atlanta, pues es que el crecimiento se va a cero. Y ahora con respecto a las encuestas que hace el BOFA a los gestores de fondo, a diferentes gestores de fondo, por cierto, esta encuesta es del 3 al 10 de junio y está hecho a 300 panelistas con un aproximado de 834 mil millones de dólares bajo gestión. Bien, con respecto a la primera pregunta de aquí, si esperan una economía fuerte, pues estos gestores no esperan una economía fuerte. Y de hecho estas expectativas son las más bajas históricamente. No se veía estos niveles de pesimismo desde nunca, al menos desde el año 94 que nos muestra esta gráfica. Ni siquiera ha habido tanto pesimismo en la pandemia, ni en la crisis financiera, ni en las .com. Con respecto a la inflación, esta pregunta de aquí son si es que esperan o hay expectativas de que la inflación global siga creciendo, pues estos gestores de fondo dicen que no. Aquí la inflación para ellos pues va a caer, ¿no? Ya no va a haber más inflación de la que hay actualmente. Con respecto a los profits, a los beneficios de las empresas, ¿qué es lo que esperan estos gestores? Pues aquí esperan que no van a mejorar, ¿no? De hecho, las expectativas son tan bajas desde Lehman Brothers. Podemos ver que no ha habido estos niveles en la pandemia, se acercan mucho por aquí a lo ocurrido por la crisis financiera y por aquí también en otros años. Y aquí también en esta pregunta, ¿qué es lo que opinan los gestores con respecto a la economía en los próximos 12 meses? Pues el 80% o quizás más o menos el 80% de encuestados opina que vamos a estar en los próximos 12 meses en una estanflación. Aquí en esta pregunta que también es muy interesante y nos dice qué es lo que le gustaría a los inversores ver que hacen las compañías con su cash flow, con su dinero. Pues la mayoría piensa o opina que deberían mejorar el balance. En segundo lugar tenemos una caída, por cierto, del incremento en el gasto de capital. Y por aquí también vemos que sube el retorno de dinero a los accionistas, ¿no? A través de recompra de acciones o pagos de dividendos, ¿no? Entonces vemos que por aquí esto ha crecido, por aquí se espera menos gasto de capital y por aquí pues mejoras en el balance, es lo que más se espera. Esta pregunta de aquí lo que nos dice es, en este momento, ¿cómo tú calificarías o cómo estos gestores, calificarían el riesgo potencial de la estabilidad del mercado financiero? Y pues opinan que es muy baja, ¿no? Hay mucho riesgo. ¿Y cuál es el mayor riesgo que consideran ahora los gestores? Pues número uno, que los bancos centrales sigan subiendo los tipos de interés. En el puesto número 2 tenemos a la recesión global. El puesto número 3 tenemos a la inflación. Luego aquí un evento sistemático crediticio, el conflicto de Rusia y Ucrania que ha bajado, el COVID que pues también ha bajado bastante y finalmente las criptomonedas. Esta pregunta de aquí nos dice cuáles son las expectativas que tienen de que se bajen los tipos de interés en los próximos 12 meses. Y pues al menos los encuestados opinan, o el aproximadamente 80% de los encuestados opinan que a 12 meses pues la Fed va a recortar, va a bajar los tipos de interés. Esta pregunta de aquí nos dice dónde los inversores son alcistas. Y primero tenemos, en el primer puesto tenemos al efectivo, luego la salud, temas de salud, commodities, energía, banca, real estate y todo lo demás es negativo. Con respecto a esta gráfica de aquí que nos dice el nivel de efectivo que tienen bajo gestión estos gestores, ¿no? Bueno, vemos que ha bajado de su pico más alto del 6.1% al 5.6%. Pero cabe mencionar aquí que esta encuesta ha sido del 3 al 10 de junio y se ha realizado antes de conocer este dato pues de la inflación, ¿no? Donde sabíamos que la inflación había subido. Así es que posiblemente este dato de aquí, no lo sabemos, vuelva a aumentar. Esta gráfica de aquí no corresponde a la encuesta que hace el BOFA, sino a Morningstar, pero es muy interesante porque nos dice los niveles de efectivo que tienen pues los gestores de bonos, específicamente pues bonos corporativos. Y ahora el nivel de cash pues ha vuelto a aumentar, acercándose al 3% y muy cercanos a los que se tenían en los niveles anteriores del año 2021.
Esta pregunta de aquí también es muy interesante y nos dice qué es lo que piensan pues estos gestores con respecto a cuál sería la mejor razón para que la Fed haga una pausa o un cambio en su política, pues prácticamente subir los tipos de interés, ¿no? El 50% de ellos cree que la Fed haría una pausa o un cambio si es que la inflación, exactamente la inflación que maneja la Reserva Federal, la PCE, baje por debajo del 4%. Si ven que la inflación baja por debajo del 4%, estos inversores creen que la Reserva Federal haría una pausa o un cambio. En segundo lugar tenemos un tema de empleo, ya saben que vengo repitiendo este tema del empleo y ellos creen que la Fed también haría una pausa, lógicamente con una proporción cercana al 20% de estos, opinan que si es que el empleo, ¿no? Las peticiones por subsidio por desempleo suben por arriba de los 300, pues la Fed haría una pausa. Y también si el S&P 500 baja por debajo de los 3.500, ¿no? Serían los principales motivos que creen estos gestores para que la Fed pueda hacer una pausa. En esta pregunta de aquí tenemos qué es lo que opinan los inversores con respecto al put de la Fed. Es un nivel donde la Fed intervendría si es que pues el S&P 500 llegase a caer hasta ese nivel. En primer puesto, cercano a un 40% de estos inversores creen que pues el put de la Fed está en los 3.500 puntos, por debajo de los 3.500 puntos. Aquí en segundo lugar, con cerca de un 33%, piensan que pues, el S&P 500 debe llegar a los 3.500 puntos para que la Fed pues, cambie o vire. En promedio, aquí el BOFA ha estimado que son 3.453 puntos. Este sería el put de la Fed, donde la Fed, si ve que el S&P 500 llega a ese nivel, tendría que intervenir. Esta pregunta de aquí nos dice ¿qué es lo que piensas actualmente que es el trade más concurrido, más poblado? En primer lugar, lógicamente tenemos los largos, las compras en el petróleo y commodities. En segundo lugar tenemos en el largo en el dólar, están comprando dólares. El siguiente, aquí la tercera posición, cortos en los bonos del tesoro, cortos en acciones chinas, largos en compañías ESG, largos en cash y por aquí largos en Bitcoin. Esto es lo más concurrido, lo que están haciendo más los traders. Y aquí esta pregunta de aquí nos dice cuál es el activo que este año 2022 pues produciría los mejores retornos. En primer lugar ponen al petróleo con un 70%, un 70% de estos inversores cree que pues el petróleo va a ser lo que va a rendir mejor este año 2022. Luego aquí tenemos las acciones, luego el oro, aquí los bonos a 3 años, específicamente luego el S&P 500 y por aquí ya más bajo los bonos a 30 años y el Bitcoin. Bien, ahora veamos un poco de las gráficas interesantes que he conseguido por ahí hurgando por la red. Esta me pareció en particular muy interesante. Tenemos aquí al S&P 500 y las líneas que vemos aquí de color rosa es el porcentaje de acciones de compañías que está por arriba de su media móvil de 50 días. Quiere decir que el resto de acciones, el resto de compañías está por debajo de su media móvil de 50 días. Vemos aquí que solamente las acciones que están por arriba de su media móvil de 50 días está cercano al 3-4%, siendo o comparándose o acercándose a niveles puntuales como por ejemplo en la pandemia, como por ejemplo la crisis financiera y como por ejemplo la burbuja.com, ¿no? Entonces tenemos aquí niveles bastante curiosos. Esta gráfica de aquí también me ha parecido súper interesante y es un poco loco de creer. Actualmente, ¿ya? En este 2022, se ha visto la mayor destrucción de valor de la historia. Cerca de 15.5 trillions de dólares, 15.5 billones de dólares. Y esto corresponde aproximadamente al 60% del PIB, más del 60% del PIB. La destrucción de valor nunca antes vista desde 1985. ¿Y a qué se debe que esta destrucción de valor haya sido pues tan enorme? Se debe a dos razones, que esta vez pues no solamente han caído las acciones, sino también los bonos. Esta gráfica de aquí también es muy interesante, es de Bloomberg, y pues nos dice la evaluación, en este caso el P/E ratio. Nunca antes se había visto una compresión tan rápida, ¿no? Podemos ver que en otros periodos, comenzando primero, la subida del P/E ratio y su bajada ha sido más amplia, ¿no? Entonces han subido los P/E ratio más rápido y también han bajado más rápido. Y aquí podemos ver que
digamos, diferencia entre que sube y baja, tiene una cierta amplitud. En cambio aquí vemos esto bastante reducido, ¿no? Vemos más amplitud, y aquí vemos que en eventos puntuales estos PE ratio pues se han reducido de forma muy rápido. Así como suben, pues bajan muy rápido. Y así como suben, pues los PE ratio bajan muy rápido. Y ahora con respecto al Bull and Bear Indicator del Bank of America, pues tenemos que ahora ya ha bajado del 0.2 al 0.0, ¿no? Es una señal de compra muy clara. Pero como lo vengo diciendo ya desde videos anteriores, esto de aquí pues puede seguir, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido periodos donde se ha tenido este indicador en cero por bastante tiempo. Ha sucedido aquí en la crisis financiera, ha sucedido aquí por los años 2016 y ha sucedido aquí también por la pandemia, ¿no? E incluso aquí vemos que ha subido y ha vuelto a bajar. Entonces este nivel de cero, si bien es cierto, nos muestra que es un potencial de compra muy bueno, esto no quiere decir que sigamos viendo valores de cero a lo largo de las semanas o incluso meses. Y estas gráficas de aquí también son del Bank of America, son de Flow Show, que también es de donde salen este Bull and Bear Indicator, donde lo presenta el Bank of America. Por cierto, ¿cómo los consigo esto de aquí? Pues simplemente busco por internet, busco por Twitter, busco por Google, y de esa forma los consigo porque estos son documentos de paga. Tenemos aquí estas dos gráficas, la primera corresponde al Nasdaq y esta de aquí al Nikkei Composite, ¿no? Son índices muy similares. Pero vemos como la media móvil de 200 en periodos semanales pues rebota justo en estos niveles, ¿no? Y aquí pues ya se ve claramente que el Nasdaq está justo ahí en esa media móvil de 200 periodos, ¿no? Para aquellos que les guste el análisis técnico, pues quizás les parezca interesante estos niveles de aquí, ¿no? Pues aquí ha rebotado en todos estos periodos que lo vemos aquí. Ha rebotado durante la crisis de deuda en Europa, ha rebotado aquí en el periodo donde se devaluó el yuan chino, aquí también cuando la Fed hizo el QT por el año 2019 y también aquí en la pandemia. Y pues lo mismo ocurre con el Nikkei Composite, pues que ahora no solamente está en una media móvil de 200, sino que también está aquí justo en un soporte clave importante. Y ahora pasemos a ver rápidamente las empresas que entregan resultados esta semana y pues los datos macro. Bien, a nivel de compañías, como lo vengo diciendo de semanas anteriores, ya quedan muy pocas compañías que de verdad tengan un impacto significativo en los mercados, ¿no? Quizás actualmente las compañías por aquí tengamos a FedEx, por aquí a Carnival Corp, Lennar, Factset, no lo sé, ya sinceramente quedan muy pocas compañías que realmente puedan hacer un impacto. A nivel de datos macro, el día de ayer lunes 20 ha sido feriado por la emancipación y el día de hoy viernes 21 tenemos la venta de viviendas de segunda mano. Por cierto, estoy pensando en hacer un video relacionado a temas de vivienda en los Estados Unidos para ver un poco cómo le va a este sector que la Fed ha tratado de por ahí, Jerome Powell, perdón, ha tratado por ahí de no responder a lo que está ocurriendo en el mercado de vivienda. Así es que si es que quieres un video de vivienda, pues déjalo en los comentarios. El día de mañana, miércoles, tenemos un speech, va a hablar Jerome Powell y también pues va a hablar el vicepresidente del Banco Central Europeo. El día jueves 23 tenemos el boletín económico del Banco Central Europeo, los PMIs, tanto de Europa como de los Estados Unidos, el manufacturero, el del market y el de servicios, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, va a hablar nuevamente Jerome Powell y por aquí los inventarios de crudo. Y el día viernes tenemos las expectativas del consumidor de Michigan, la confianza del consumidor de Michigan y otro dato de vivienda de los Estados Unidos. Aquí también estos dos días, este jueves 23 y viernes 24, tenemos la cumbre de líderes de la Unión Europea, pues donde se va a discutir la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Este proceso se espera que pues tome un poco de tiempo, ¿no? Son procesos largos, finalmente el país tiene que cumplir con diferentes cosas, entonces es un proceso bastante largo y justo se va a hablar aquí estos 2 días, ¿no? Y estos 27 líderes de la Unión Europea, si más no me equivoco, tienen que votar unánime, tiene que ser un voto unánime. Y ahora rápidamente el análisis técnico del SP500. Esta es la gráfica de días. Bueno, hay una vela aquí que ha cerrado prácticamente justo después de este soporte que al parecer
va a actuar ahora como resistencia. Veamos, antes quiero agregar un soporte por aquí, una línea por aquí. Vamos a ver qué encontramos aquí. Podría ser este, solamente para poner un soporte más. Bien, ahora hay que reducir esto a 1 hora. Bien, vámonos a 1 hora para ver qué es lo que ha pasado. Bien, las proyecciones anteriores se estimaba este movimiento de aquí. Este es el movimiento que se estimaba en el video de la semana anterior. Creo que pues el dato de inflación ha impactado mucho en los mercados y también la subida de tipos de interés, ¿no? Esto ha ocasionado que pues este rebote de aquí no suceda por estas líneas de soporte y resistencia, sino suceda exactamente justo debajo. Una caída aquí, una subida aquí y pues que el SP500 siga cayendo, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar de aquí en adelante? Al menos esta semana no hay datos muy interesantes, no tenemos datos relevantes y creo yo que el SP500 va a tener espacio para pues simplemente moverse lateral. A menos claro que ocurra algún acontecimiento o por ahí Jerome Powell en alguno de sus discursos que va a hacer diga o no diga algo interesante. Eso podría ser algún movimiento, pero datos importantes, datos interesantes, creo yo que no los hay, ¿no? Por ahí el dato de vivienda, pero creo que por ahí todavía no hay inversores que estén pendientes de esos datos, ¿no? Entonces, yo diría que al menos por esta semana el SP500 se va a mover de forma lateral, siempre con una tendencia a la baja, es lo que yo sigo creyendo, esa tendencia a la baja. Entonces por aquí lo que espero es que pues el SP500, veámoslo un poco más acá, que el SP500 utilice esta resistencia que tenemos aquí y de paso a simplemente lateralizarse, se vuelva lateral y esté rondando por estos niveles, pues para finalmente seguir cayendo, que siga tomando esta ruta. ¿Qué es lo que va a pasar si es que ocurre pues la otra tesis? Ya el SP500 rebotaría, yo creo, por estas zonas de aquí. Por estas zonas, quizás por estas zonas, que ya lo vería un poco más difícil, sinceramente. Y llegar a estos niveles de acá lo veo aún mucho más difícil. Entonces las próximas resistencias serían esta de aquí, los 3.857 puntos y 3.946 puntos. Yo creería que lo más importante va a estar justo aquí. Este va a ser esta zona va a ser la más importante. Si es que pues el SP500 toma una senda alcista, ¿no? Yo como lo vengo diciendo, creo que el SP500 sinceramente va a seguir cayendo. Va a seguir cayendo. Por cierto, cerca de estos niveles tenemos este famoso put de la Fed, que lo voy a poner con otra línea de color rojo. A ver, déjenme ver cuál es el nivel. Bien, el put de la Fed es de 3.453 puntos. 3.453 puntos. Vamos a poner una línea de otro color. Ya vamos a ponerla, una línea de color rojo. Vamos a ponerla por aquí. A ver, ¿cómo es esto? Rojo. Este rojo de acá. Y le vamos a poner en los 3.453. 3.453. Bien. Ese de ahí es el supuesto put de la Fed. Vamos a ver qué hay por aquí. ¿Qué hay por aquí? Bueno, sinceramente no veo nada interesante por aquí. No veo nada interesante. Vamos a corregir esto. A ver. 3.453. Bien, entonces, como lo dije, yo sinceramente creo que el SP500 va a seguir cayendo.
Esta semana, si no ocurre ningún dato interesante, si es que Jerome Powell no dice nada interesante, pues simplemente va a moverse de forma lateral. Se va a quedar por esta zona y ya dependiendo de las noticias que salgan, pues ocurrirá que siga cayendo o que se vaya por arriba, creo yo, máximo hasta estos niveles. 3.857 como máximo y posiblemente toda esta zona que tenemos aquí. Y bien, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Creo yo que ha sido un video bastante largo, pero muy interesante. Hemos visto, creo yo, muy buenas gráficas en este video. Así es que si te ha gustado, por favor, dale un like, compártelo, deja un comentario en la cajita de comentarios de abajo. Y nada, un saludo y que tengas excelentes inversiones.